Muy bien. Bueno, como les decía, ahora vamos a ver lo que es el Quetzal de Dios. Bueno, solamente como un repaso de la semana pasada. ¿Alguien nos puede ayudar a recordar para referente a la equidad de Dios con la paciencia? ¿Sí fue, no? El tema de la semana pasada. ¿Alguien recuerda algo? Dios es paciente y actúa con tranquilidad y no reacciona con rapidez hacia la ofensa. A ver otra vez que no escuché. Que Dios es paciente y actúa con tranquilidad para no reaccionar con rapidez. Así es, realmente Dios no es una persona que con cualquier cosa se ofusca y empieza a tirar maldiciones a diestra y a siniestra, a diestra y a siniestra. Entonces, Dios es paciente, espera, espera, espera. Vimos pasajes donde decía que la paciencia de Dios, su amor, su misericordia, siempre le está mostrando hasta el momento en que pues ya Dios quita la vida de la persona, y mientras que Dios es paciente es porque ¿qué? Quiere que pues, el ser humano se arrepienta. Quiere que el ser humano lo busque, que se arrepienta y que busque a Dios, ¿no? Entonces, y veíamos, pero ahora aplicando la equidad, pues lógicamente no le exige a todos lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? A algunos les exigirá más, a algunos les exigirá menos, ¿sí? Pero todos realmente pasan o pasamos por la equidad, por la paciencia de Dios. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí y ahora vamos a meternos en el tema de el amor inagotable o el Gesed de Dios. Realmente, eh, de hecho, este atributo del Gesed de Dios ya lo vimos con anterioridad. No me voy a explayar todo, nada más estamos viendo lo que es la equidad con ese atributo de Dios. Pero cuando veíamos, ¿por qué decíamos el Gesed de Dios? ¿Alguien de los que estuvo en esa clase recuerda? ¿Por qué le decíamos el Gesed de Dios? ¿Por qué no mencionábamos así una palabra en español o una frase en español? ¿Por qué? Adelante. Bueno, es que Gesed es una palabra que simboliza muchas cosas, mucho más grande que nosotros en la lengua hebrea. Así es. Y no tenemos una traducción literal para la lengua española. Hay palabras como querer, amar, poder, que son sinónimos que nosotros ocupamos, pero no abarcan la totalidad de lo que para ellos significa el Gesed. Y muchas veces en las traducciones se cambia el amor o el querer o la obediencia cuando en el idioma original es el Gesed, porque dice Gesed abarca muchas cosas más que solo el amor. Así es, así es. Por eso, bueno, aquí en el título pues vemos ese amor inagotable, o sea, un amor que no se acaba. Menciona también el concepto de la fidelidad, o sea, abarca muchas cosas. Es complicado explicarlo en una frase, en una palabra. ¿Por qué? Porque, como decía Aur, no hay una traducción directa del hebreo a ese concepto al español. ¿Sí? Entonces, por eso es de que mejor lo llamamos, ¿verdad? Desde esa clase, pues el Gesed de Dios. Muy bien. Bueno, entonces vamos ahí a nuestra página y dice lo siguiente: la equidad que permanece firme y leal, ¿sí? Arriba le pusimos amor inagotable, pero es por lo mismo que no podemos encerrar el Gesed de Dios en una sola palabra o en un solo concepto. Bien. Este amor que sostiene la equidad divina es la garantía de que Dios nunca actúa con arbitrariedad. ¿Qué es actuar con arbitrariedad? ¿Qué es actuar con arbitrariedad? Un ventajoso, un duro, por alguien más. ¿Eh? Arbitrariedad. Arbitrariedad. Con ventaja hacia un lado. Con ventaja. Y normalmente esa actitud se expresa en qué tipo de personas. ¿Eh? Políticos, gente que tiene el poder, gente que tiene cierta autoridad, inclusive hasta los padres hacia los hijos. ¿Sí me explico?
Entonces, es importante que nosotros podamos entender que Dios no es arbitrario, aunque sea soberano, pero Dios no es arbitrario. Aunque sea el que solamente mis chicharrones truenan, ¿sí? No anda Dios diciendo, ay, eres malo, tum, ay, eres malo, pum, ay, eres malo, pum, ay, eres malo. No, es, como ya lo vimos desde la semana pasada, es paciente, esperando a que la gente pueda arrepentirse. Pero algo que la gente a veces quiere sobrepasar y tomar ventaja es que Dios siempre tiene un límite. Y cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Porque también Dios es justo. Sí es amoroso, paciente, misericordioso, pero también Dios es justo. ¿Sí? Entonces, por eso Dios no puede ser arbitrario, porque todos los demás atributos morales le impiden hacer arbitrariedades abusando de su poder. ¿Sí me explico? ¿Sí? Muy bien. Su justicia no se mueve por caprichos ni por impulsos pasajeros, sino que fluye desde un amor que permanece firme y fiel. Mientras los seres humanos, podemos ser inconstantes, reaccionando según emociones cambiantes, el Señor se mantiene estable, porque su carácter es amor inagotable. ¿Qué es amor inagotable o algo que no es inagotable? ¿Qué querrá decir eso? Infinito. Que no se acaba, no se acaba. ¿Sí? Y su fidelidad no conoce variación. ¿Sí? Recordemos, ¿qué es la fidelidad? No tanto compromiso de dos, es el compromiso que yo tengo para que hacia la otra persona, tal vez la otra persona no quiera, pero yo aún así soy fiel hacia la otra persona. Hago todo lo que esté en manos, a lo que es esté a mi alcance para que yo pueda tener una mejor relación con esa persona. Dios lo ha hecho así, Dios lo ha hecho así, tanto que envió a su hijo a morir por nosotros para tener una relación con nosotros. ¿Sí me explico? Y como dice aquí, ese amor inagotable y su fidelidad no conoce variación. ¿Sí? El que no conozca variación prácticamente es que Dios no cambia, Dios es el mismo. ¿Sí? No es, ¿será Dios bipolar? ¿Sí? ¿Será Dios de esos de que a ratitos está bien y a ratitos está mal? Al ratitos, nada más lo agarras en sus 5 minutos y híjole, quién sabe cómo nos vaya a ir. No, con Dios no es así. Dios es el mismo siempre. Bueno, y así la equidad de Dios no es fría ni distante, sino profundamente marcada por su amor constante. Cada juicio, cada corrección y cada acto de misericordia están impregnados en esa fidelidad que no se agota. Ahora, bueno, ya he dado algunas veces este ejemplo, pero lo quiero repetir. Cuando, bueno, varios años antes, de hecho antes de que iniciáramos Aposento Alto, o mucho antes, esto de la equidad y esto de aprender cómo es Dios se aplica mucho en cuanto a la disciplina de los hijos. Voy a decir en qué sentido. Y perdón por evidenciar a mis hijos. Pero muchas veces, cuando normalmente un hijo o una hija hace algo malo, normalmente los papás, ¿qué hacen? ¡Ay, chamaco! ¡Ay, chamaca! Agarran y lo que casi lo que encuentren, ¡fras! ¿Qué es la chancla voladora? ¡Fras! O el cable de la plancha, ¿no? El famoso cable de la plancha. Pero la persona es porque está, ¿qué? Enojada, molesta, frustrada. ¿Dios hace eso? No. ¿Sí? Dios no necesita meramente estar enojado para aplicar la disciplina. ¿Sí? Dios no necesita estar exaltado para... Y a ver,
¿Cómo te va? No. ¿Sí? Eso es algo que también tenemos que aprender de Dios, ¿sí? Que como no cambia, o sea, si nuestros hijos hicieron algo mal, pues sabemos que hicieron algo mal. Sí sabemos que a lo mejor sí nos molestó, estamos completamente en desacuerdo lo que nuestro hijo, nuestra hija hizo, pero también sabemos que necesita la disciplina, ¿sí? Pero una disciplina de una forma correcta, como lo hace Dios, ¿sí? Entonces, con mis hijos, yo decía, a ver, hijo, simplemente los llevaba a la reflexión. ¿Qué hiciste? No, pues hiciste esto. Ok. ¿Estuvo bien o estuvo mal? No, pues estuvo mal. ¿Qué te mereces? Disciplina. Ok. Entonces, voltéate, bájate tus pantaloncitos. Ya tenía que preparado. ¿Mi mano o qué tenía? La vara. Sí, ahí en las librerías cristianas venden unas varas de diferente calibre, ¿verdad? Había unas varas, unas varas de la disciplina. Entonces, pues mis hijos, ambos, porque ambos pasaron por esa disciplina, volteate, se bajaban sus calzoncitos y igual sí, depende de la falta. A veces nada más era uno, a veces eran dos y lo máximo era tres. ¿Por qué? Porque se supone que él tiene que aprender que las consecuencias de sus malos actos tienen una consecuencia y tiene que doler, ¿sí? Pero el principio es, yo no tengo que estar enojado, yo no tengo que estar molesto. Eso es lo que tenemos que aprender de Dios, ¿sí? Ahora, ese dolor sí tiene que sentir el dolor, ¿sí? Porque a veces hay conflicto entre papá y mamá porque, sí, ahí va la esposa, ¿no? Le reclama al esposo, ¿por qué no disciplina al chamaco, no? Ahí va el papá todo regañadientes a disciplinar y todo, y nada más, tas, tas, y por ahí, dale más duro, dale más duro. O sea, también el que intervenga la mamá de esa forma o al revés, bueno, cuando esté el papá, quien tiene la autoridad de disciplinar es el papá, ¿sí? La esposa, la mamá no tiene que intervenir porque le quita autoridad al papá. Eso es algo que se debe de aprender. Entonces, se da esa disciplina, el papá o los disciplinadores no están molestos. ¿Por qué? Porque con amor se le está disciplinando, con amor se le está instruyendo y se le está dando a conocer y reconocer que lo que hizo está mal. ¿Sí me explico? No necesito yo agarrar la vara y darle hasta que yo me canse, como muchos en la antigüedad lo hacían. Eso no es correcto. No es golpear a los hijos, es disciplinarlos. Es muy diferente la disciplina de Dios a los castigos que muchas veces el mundo nos enseña que le demos a los hijos. ¿Sí? Entonces, esos pequeños detalles que nosotros vamos aprendiendo es de Dios, realmente, créanme, sirven, sirven, ¿sí? Sirven. Y cuando los hijos aprenden a reconocer que cuando han hecho algo malo son disciplinados, créanme que ellos corrigen sus acciones, las corrigen, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, pregunta, comentario, reclamación de los niños jóvenes, menos de los papás? Bueno, muy bien, seguimos adelante. Por eso podemos confiar en que su trato con la humanidad es seguro y digno de confianza. No depende de circunstancias externas, sino de la esencia misma de quien es Él. Vamos al Salmo 100, versículos del 1 al 5.
Perdón. Y todo, solo para concluir el ejemplo de la disciplina de los hijos, ¿sí? Después de que se disciplinan los hijos, ya sea con 1, 2 o máximo 3 varazos, ¿sí? Ahí se supone que ya su pena o su castigo se acabó. Ya se le disciplinó y hasta ahí se acabó. Porque a veces los papás muchas veces tienden y ya, y te quedas sin cenar. O no le habla hasta por 1, 2, 3 días y lo ve y le hace cara de feo, ¿no? Y no, ya en la disciplina ya se acabó, ¿sí? Entonces termina la disciplina y un padre amoroso después de disciplinar, ¿qué es lo que haría Dios? Lo hice porque te amo, hijo. Porque si no te corrijo, ¿sí? Estaría mostrando que te desprecio. Y así lo dice Proverbios, ¿sí? Pero lo hice porque te amo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a valorar más el hijo? ¿Sí? Porque muchos hijos dicen, es que siempre mi papá me estuvo pegando. O sea, no lo ven como disciplina, lo ven como golpes que les dio su maltrato que les dio sus papás, ¿sí? Pero ese abrazo y ese entender que su papá le está disciplinando porque se preocupa por él, porque no le es indiferente, porque quiere que su hijo o su hija sean hombres y mujeres de bien, porque lo aman, ¿sí? Entonces es algo que nosotros tenemos que copiar eso de Dios. Siempre Dios que después de que disciplina, siempre espera que la reconciliación. ¿Cómo lo hacía con el pueblo de Israel? ¿Cómo lo vemos en el libro de los jueces? ¿Sí? Cada vez el pueblo otra vez caía y otra vez Dios permitía que las naciones los conquistaran referente a la disciplina y ahí estaba paciente esperando ¿a qué? Esa reconciliación de su pueblo con Dios. ¿Sí me explico? Entonces, solamente aplicar también esos principios en nuestra vida, créanme que nos va a ayudar mucho. Bien. Ahora sí, en el Salmo 100, versículos del 1 al 5, dice lo siguiente, prácticamente todo el Salmo. Dice lo siguiente, clamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. ¿Quiénes tienen que clamar al Señor? Todos, absolutamente todos los habitantes de toda la tierra. O a ver, le puedo preguntar, a ver, Toño, ¿eres marciano? ¿Eres venusino? No, eres de la tierra. Entonces, ¿qué tendría que hacer Toño? También ser parte de la alabanza y la glorificación a nuestro Dios, ¿sí? Dice, aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado, ¿sí? Y qué interesante, y volviendo al tema de los hijos, ¿por qué muchos hijos le dicen al papá o al papá o a la mamá, ¿por qué te metes en mi vida? ¿Por qué te metes en mi vida? ¿Sí? No soy tuyo, ¿no? No soy de tu propiedad. Pero en el caso de Dios, todo el pueblo de Israel, inclusive nosotros, sí, somos de Él. ¿Sí? Él nos creó, Él nos permitió tener la vida, Él nos prometió tener este ser. Entonces, por eso es de que todos debemos de aclamarle, todos debemos de adorarle, todos debemos de reconocer que el Señor es Dios. Versículo 4. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Versículo 5, pues el Señor es bueno, su amor inagotable, ese su amor es su gesed, es inagotable, permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Prácticamente Dios se mantiene ¿qué? Siempre igual. Su amor es
de generación en generación, su fidelidad continúa, su amor inagotable permanece para siempre y Dios siempre es el mismo, siempre generación tras generación, ¿sí? Esto es algo que debemos también nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de entender porque muchas veces conceptualizamos a Dios como si fuese una persona como nosotros, ¿sí? Pensamos, ay, ahora sí estará Dios enojado conmigo. Ay, pues, ¿qué hiciste, verdad? Hoy parece sí que pues se ve el cielo muy soleado, porque tenía la noche muy frío, mucho frío. Seguramente hoy Dios me vio y me brindó su amor y su caricia tierna. ¿Sí? Muchas veces hay gente que lo dice así, ¿verdad? Pero es como pensar que Dios tiene cambios de ánimo a cada momento. Y eso es algo que como cristianos debemos entender. Dios, su estado anímico, su forma de ser, siempre es el mismo. Quienes varían somos nosotros, pero Dios siempre se mantiene igual. ¿Sí me explico? ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora al libro de Malaquías, capítulo 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículos del 2 al 7. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Parte del contexto de Malaquías, parte de ser el último profeta del Antiguo Testamento, pues parte de su contexto está hablando acerca de parte de las cosas futuras. Bueno, entonces empieza desde el versículo 2 y dice lo siguiente. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará ¿a quiénes? A los levitas. ¿Quiénes son los levitas? ¿Quiénes? Los sacerdotes encargados del templo, ¿sí? Entonces, hoy en la actualidad hay levitas trabajando en el templo, bueno, ni hay templo, ¿verdad? Pero dice, hablando de las cosas futuras, porque está diciendo, ¿quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando qué? Aparezca. Entonces, ¿cuándo nos está diciendo Malaquías de qué está hablando? ¿De qué periodo está hablando? ¿De un periodo qué? Futuro. Entonces él está diciendo que va a restablecer a quienes, a los levitas, a los sacerdotes. Dice, purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Por eso es de que hemos dicho varias veces aquí en Aposento Alto, tenemos que entender de que el pueblo de Israel siempre será el pueblo de Israel. La iglesia será o lo que es el pueblo de Dios, nosotros como institución de iglesia, somos otra cosa completamente diferente. ¿Sí? Por eso no podemos mezclar las cosas de Israel con las cosas que se le ha prometido a la iglesia, ni las cosas de la iglesia a mezclar con cosas de Israel. ¿Sí me explico? Y esto es un ejemplo de cómo el mismo, Dios a través de Malaquías está hablando de aquel futuro en donde nuevamente Él volverá a purificar el sacerdocio levita. ¿Para que qué? Para que nuevamente el Señor pueda recibir ofrendas del pueblo de Judá y de Jerusalén que lleven como lo hizo ¿qué? En el pasado. ¿Sí? ¿Por qué lo seguirán haciendo?
Recordemos que Dios le prometió a Abraham una tierra, una nación, a David que le prometió, a un rey que siempre gobernaría, refiriéndose a Jesús. Todo eso, ¿dónde va a ser? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra, ¿sí? Y a la iglesia como institución, ¿qué se le ha prometido? ¿Estar qué? Siempre con Él. ¿Y dónde está Él? En el cielo. ¿Sí se dan cuenta de esa diferencia? Por eso tenemos que entender cuando se hable acerca de Israel y cuando se hable acerca de la institución de la iglesia. De hecho, el tema de la iglesia nunca lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Versículo 5. En ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso, dice el Señor, por dar testimonio contra quiénes, contra todos los hechiceros, aquellas personas. Levanten la mano aquí en las hechicerías aquí. La verdad, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque Dios tendría algo contra los hechiceros. Los adúlteros, ¿quiénes son adúlteros aquí? También Dios va a juzgar a los adúlteros. A los mentirosos. ¿Quiénes serán mentirosos? Bueno, no los voy a evidenciar, ¿verdad? Pero también Dios tiene algo en contra de los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a viudas y huérfanos, o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes, porque gente que hace estas cosas, no me teme. ¿Por qué las personas que hacen estas cosas las hacen? ¿Por qué será? Porque no tienen este temor de Dios. No les interesa a Dios. Recordemos que en el concepto del temor de Dios no es, ay, le tengo miedo a Dios. No, no se refiere a ese temor, sino se refiere a que tengo temor de fallarle a Dios con mi forma de vivir. Ese es el temor de Dios. Y es lo que Dios se da cuenta cuando una persona no tiene temor de Él. Y cuando honestamente, si se dice cristiano y no tiene temor de Dios, ¿realmente será una persona que ha creído en el sacrificio de Jesucristo? No, porque no tiene el temor de Dios. ¿Sí? Entonces dice, porque la gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 6. Yo el Señor, ¿qué dice? No cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. ¿Por qué? Versículo 7. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y si hacemos esta pregunta, bueno, esto que ha mencionado Dios a través de Malaquías, ¿por qué Dios no ha destruido al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios no ha permitido que otras naciones destruyan al pueblo de Israel? Por las promesas. Por las promesas. A pesar de que Israel sea como es, por eso Dios no siempre se mantiene firme, con el mismo carácter. No varía su carácter. Sí está molesto, sí está decepcionado. Pero su actitud, su forma de reaccionar no es así de, ¡ay! No, así no es Dios. Así no es Dios. Dios controla, Dios tiene dominio propio de sí mismo. Dios tiene dominio propio de sus emociones. Dios tiene dominio propio de las cosas. Todos los atributos que estamos aprendiendo acerca de Dios nos enseñan a ver cómo es Dios, y aquí nos está enseñando que con base a lo que hemos dicho, con base a lo que ha dicho referente a las promesas que le ha dado al pueblo de Israel, Él aún así se mantiene
firme. Y no solamente eso, sino como lo leímos anteriormente, aún así está pensando en ese Israel del futuro, en ese Israel que va a volver a surgir, en ese Israel que otra vez volverá a purificar. ¿Sí? Si recuerdan cuando vimos las cosas futuras, cuando hablamos acerca ahí de Ezequiel 37, 38, que hablábamos acerca del valle de los huesos muertos, de los huesos secos, perdón, donde todos esos van a representar ¿qué? La resurrección del pueblo de Israel. ¿Sí? Donde todavía hay el mismo Jesús, ahí en los evangelios menciona donde ahí estará Abraham, estará Isaac, estará Jacob, estarán los profetas y todos ellos estarán festejando del cumplimiento de las promesas de Dios hacia el pueblo de Israel. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Entonces, y todo eso parece de película, pero es maravilloso y sabemos que Dios va a cumplir sus promesas, ¿no? Entonces, algo que debemos resaltar aquí, versículo 6, yo soy el Señor y no cambio, ¿sí? Yo soy el Señor y no cambio. Vamos ahora a Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Antes de leer el pasaje, solamente quiero mencionar a veces un diálogo que a veces hacen los papás con los hijos, ¿sí? Y bueno, menciono mucho temas, mucho de estos ejemplos de la familia porque es donde nos atañe a nosotros, ¿no? A veces los hijos piensan que por hacer algo extra o hacer algo, a veces se acercan con papá o con mamá y dices, ¿y ya me quieres más? ¿Sí? O desobedecen o hacen y ya me quieres menos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eso será una buena actitud? ¿Sí? Bueno, ¿de los hijos o de los padres? No, más bien está reflejando algo malo que está ahí. Un concepto malo que lamentablemente los hijos piensan que por si hacen cosas buenas o hacen cosas malas, el amor de los papás o puede ser más o puede ser menos. Son aprobados o no aprobados. Y eso es muy grave. Porque entonces están creyendo, están entendiendo que el amor de los papás fluctúa, ¿verdad? Fluctúa. Entonces, a veces tratan de hacer esto, aquello, como que tratar de agradar al papá porque quieren recibir ese amor de papá, ese amor de mamá. Y lamentablemente, ese es un mal mensaje que se le da a los hijos, ¿sí? Porque los padres siempre tienen que amar a los hijos igual, ¿sí? Porque haces algo mal, te amo igual. Haces algo bueno, te amo igual, ¿sí? Y aún así, con la disciplina, te estoy mostrando que te amo mucho más, ¿sí? Si no te disciplino, no te estoy amando. Pero si te estoy disciplinando, es porque te amo, porque quiero que te corrijas, hijo. ¿Sí me explico? Pero nuestro amor y eso que le mostramos como padres a nuestros hijos siempre tiene que ser el mismo. ¿Y por qué lo digo? No, recordemos que no es con base a lo que yo pienso, no es en base a lo que yo creo, no es en base a lo que yo me imagino, sino es tomar el ejemplo de Dios y aplicarlo a nuestra vida. ¿Sí vamos bien? Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante dice lo siguiente: ¿acaso hay algo
que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Sí? Y ahora yo les preguntaré a los papás, ¿acaso hay algo que pueda separar el amor de sus hijos de ustedes? Deberían decir no. ¿Sí? Porque hay muchos padres que sí, lamentablemente, tienen muchas actitudes que le muestran a los hijos eso precisamente. Les dejan de hablar, los siguen castigando, los desheredan, o sea, cosas así, pero no son parejos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Sí, porque mucha gente piensa, es que ya me pasó esto, es que ya perdí mi trabajo, es que, no sé, me mordió el perro, es que, no sé, mi novia me cortó, es que, ay, parece ser que Dios está enojado conmigo. Y eso es algo que como hijos de Dios y como cristianos tenemos que entender, que con Dios ese tipo de cosas no tiene nada que ver con que Dios te esté amando más y Dios te está amando menos. Son cosas que pasan por naturaleza porque la regaste con tu ex, ¿verdad? O la regaste de esta forma, ¿sí? Pero hay que entender esto, el amor de Dios siempre, como lo vemos aquí, siempre se mantiene igual. Y como padres también lo tenemos que hacer, ¿sí? Como esposos y esposas, también. Si mi esposa hace, si diario me hace pozole, ¿la voy a amar más? Y si al otro día me hace marucha, ¿la voy a amar menos? No, tiene que ser igual. ¿Me explico? Sí, pero no va a decir, antes te puedo hacer diario marucha. ¿Sí? No. Sí, todo tiene que ser igual. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces dice, otra vez, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Versículo 36. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y es aquí donde Pablo empieza a dar toda esta lista de las causas por las que mucha gente puede pensar que Dios ya no lo ama, pero es el problema no de Dios, sino el problema está en quién, en las personas, ¿sí? Y dice lo siguiente, otra vez desde el 38, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, si nos pasa algo, si hacemos esto y todo, ¿el amor de Dios es cambiante? No. El amor de Dios siempre se muestra igual. ¿Sí? Y nosotros como padres, ¿cómo nos tenemos que mostrar para con nuestros hijos? ¿Cómo les debemos demostrar el amor? Siempre igual. ¿Sí? Siempre igual. ¿Sí? No tener estas actitudes de que, ay, ahorita vete de aquí porque ahorita ni te quiero ver ni me caes mal. ¿Está bien? No. ¿Eso haría Dios? No. No. Ay, papá, pero es que... ¿Sí? Vete de aquí. ¿Sí? Siempre, ahora, entendamos, ¿sí? ¿Por qué se da eso? Vete, no te quiero oír todo. Porque muchas veces no se aplica la disciplina.
¿sí? Por eso el papá está frustrado, el papá y mamá están frustrados, todo, porque, y ahora sí, ya lo vimos anteriormente, la disciplina no tiene que ser cuando yo estoy frustrado, enojado, lleno de ira, lleno de... No, mejor en un momento que estés tranquilo, que puedas hablar con tu hijo, con tu hija, para hacerle ver lo que hizo mal, que entienda lo que hizo mal, ¿sí? Por ejemplo, y perdón, ¿no? Ahorita que estamos con el tema de estos terians, ¿verdad? De los terians. Bueno, pero no voy a hablar de los terians, sino voy a hablar de los animalitos de veras. Por ejemplo, en el caso de los perros, según los especialistas y los que han entrenado perros, si un perro hace algo incorrecto, tienes 5 minutos máximo, para que tú le puedas indicar al perro que eso que hizo está mal. Porque si pasa de ese tiempo y le das la disciplina, pobre perro va a decir, ¿y qué hice? ¿Qué hice? ¿Sí me explico? Entonces, si digo, tomando el ejemplo de los perros, los hijos no son perros, ¿verdad? Pero tomando el ejemplo de los perros, cuando hay algo que los hijos hayan hecho mal, se tiene que tratar en el momento, hacerle bien. ¿Por qué? Porque si no se le dice exactamente qué fue lo que hizo mal, porque muchos hijos dirán, pero yo qué hice, ¿sí? ¿Pero qué hice? Nada más hice, pues por eso, ¿sí? Pues por eso. Entonces, se le tiene que remarcar e indicar de la forma correcta y con amor lo que está mal. Necesitamos gritar, necesitamos hacer gritos de desesperación, necesitamos levantar la voz para hacernos escuchar. No, simplemente hiciste algo mal, la disciplina te corresponde, y ya. Vámonos, lloró, le dolió, y esto te lo hago por amor. Y ya, como no como amigos como siempre, no, porque un padre nunca va a ser amigo de los hijos, ni los hijos amigos de los padres. Pero como padres, hacia los hijos, y ya, vamos a disfrutar la tarde, y ya se acabó. Ya no se lleva el enojo hacia toda la tarde, esa noche, pobre joven sin cenar, al otro día también. No, ¿sí? Ya con la disciplina, ahí se acaba todo. Son de las cosas que nosotros tenemos que aprender de Dios, tener un amor para con nuestros hijos, un amor para con nuestras esposas, para con nuestros esposos, igual, siempre, siempre, que no varíe. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente cita, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos del 4 al 8. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Recordemos, ¿qué es la fidelidad? A ver si hemos aprendido. ¿Cómo, cuando dice aquí, manténganse fieles el uno al otro? A ver, díganme, ¿cómo un matrimonio, aquí hay matrimonios, ¿verdad? A ver, ¿cómo un matrimonio se puede mantener fiel? Con base a lo que ya hemos aprendido, bueno, o si hemos aprendido, ¿cómo lo podemos ver? ¿Perdón? Te comprometes para que funcione exactamente. No es fidelidad de que, pues es que no le mensajeo a nadie más que a ti. Eso no es la fidelidad, ¿verdad?
¿sí? Porque yo puedo mensajearle a cualquier persona, pero mi relación especial contigo es especial. Y la persona va a sentir que eres especial, aunque le mensajees a 1000 personas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque si no se vuelve que en una toxicidad, ¿verdad? Ya cuando se restringe a la otra persona, entonces la persona ya no muestra un amor con libertad, ¿sí? Ya muestra una obligatoriedad y es esclavizado es que eres mi esclavo del amor, no soy tu esclavo, no, todo es con libertad. Y en la predicación vamos a ver un tema así referente y ya lo hemos visto anteriormente, referente a que Dios no obliga absolutamente a nadie, ¿sí? Entonces, ¿una mujer puede obligar a un hombre a que la ame? No. ¿Un hombre puede obligar a una mujer a que lo ame? Jamás, porque tiene que haber una libertad. Y cuando hay esa libertad, entonces, como lo hemos dicho, hay ese compromiso de que yo pongo todos los medios para poderle expresar a la otra persona mi amor, mi compromiso, mi total fidelidad a la otra persona. ¿Sí me explico? Ese es el verdadero amor. No un enamoramiento pasajero, sino un verdadero amor que se demuestra con ese tipo de fidelidad. Por eso versículo 4 dice otra vez, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen, ¿qué? Adulterio. Si muchos que andan haciendo sus cosas malas, diciendo que aman a su esposa, diciendo que aman a su esposo, pero andan haciendo otras cosas fuera del matrimonio, Dios lo ve, Dios lo checa y también Dios lo va a traer a cuenta. Y ya lo veíamos, ¿verdad? También en Malaquías, ¿verdad? También decía eso. Entonces, todo eso Dios lo ve. Versículo 5. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y si recuerdan, ya habíamos leído este texto y parte cuando veíamos parte de la providencia de Dios, no sé si recuerdan, así como no es el azar, no es la suerte, no es el destino, no son el universo, no son los astros, no es el horóscopo lo que tiene el control de mi vida, sino es ¿quién? Dios. ¿Sí? Entonces, como Dios tiene todo el control, inclusive cuando decía Jesús que los pajarillos realmente Dios les da, no tejen ni nada, no trabajan y Dios les da su alimento. Los lirios del campo no hilan ni nada y ni el rey Salomón se vistió como ellos. Entonces, él mismo, si recuerdan esa frase que el mismo Señor Jesucristo dice que sí tendrán de comer, sí tendrán de beber. Prácticamente el Señor Jesucristo se comprometió a que nosotros como creyentes en Él jamás nos faltaría absolutamente nada. Y aquí en Hebreos pues lo expresa de esta misma forma. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Versículo 6. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Sí? Entonces, a veces le tenemos miedo a las personas, a veces le tenemos miedo a la gente que hay a nuestro alrededor, gente en el metro, gente en el camión, a veces vamos y de repente vemos a alguien así y empezamos a guardar todas nuestras cosas, ¿verdad? Ya nada más estamos esperando a ver en qué momento dicen, ya se la saben, empezamos a temer, pues aún así Dios tiene el control absoluto de todo, ¿sí? Muy bien. Después versículo 7 dice lo siguiente. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado en su vida
y sigan el ejemplo de su fe. Bueno, por ejemplo, algo que he dicho anteriormente, aquí dice, bueno, yo me pongo ahí, ¿verdad? Como los líderes que les enseñan a ustedes aquí ahorita en Aposento Alto, digo, gracias a Dios no ven a mis hijos, pues malos chicos, ¿verdad? Pero yo dije que los había disciplinado, ¿verdad? Entonces, ¿qué podrán decir? Ah, pues si con el hermano funcionó, podrá funcionar para nosotros. Pues sí. Sí. Bueno, es un ejemplo. Versículo 8. Y termina, bueno, resultados de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Y versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque este amor, esta forma de ser de Dios referente al Gesed, referente a nosotros, siempre Dios es el mismo. Y a muchos dirán, es que ¿por qué Dios a este esto? ¿Por qué a este le pasó esto? ¿Por qué Dios disciplinó eso? Por eso es ahí donde vemos la equidad, porque no es a todos parejos, es todos con base y conforme a las capacidades y maldades de las diferentes personas, ¿sí? Eso debemos de entender, pero Dios realmente no es porque esté enojado más con unos o esté menos enojados con otros, sino Él siempre hay que entender es siempre igual. Pero como es justo, como su justo juicio es verdadero, es real, entonces por eso nosotros debemos de entender, nosotros mismos, a nadie ama a Dios más y a nadie ama a Dios menos. ¿Sí? Igual también aprendamos eso como padres. Lamentablemente a veces algunos padres tienden a tener a un hijo favorito, tienden a tener a un hijo no tan favorito. ¿Sí? No aman a los hijos de la forma igual. Y como padres tenemos que aprender eso, amar a nuestros hijos de igual forma a todos. ¿Sí? Bien. Y vamos a leer el último párrafo, prácticamente ya para concluir. Dice lo siguiente. En conclusión, el amor eterno de Dios es el fundamento de su justicia. Allí donde nosotros vemos límites, Él abre caminos de esperanza. Donde esperaríamos dureza, Él muestra paciencia. Y donde tememos el cambio, Él revela su fidelidad inmutable. La equidad divina, sostenida por un amor constante, nos invita a descansar en la certeza de que Dios siempre actuará con rectitud, misericordia y verdad. ¿Sí? Porque lamentablemente muchas veces a Dios se le tacha de ser un Dios injusto. Y eso es lo que menos tiene. ¿Sí? Si a veces no entendemos las cosas que hace Dios en nuestra vida, ¿sí? El problema está en nosotros, que no entendemos por qué Dios está haciendo esta vida. Pero para ver por qué no entenderíamos. Porque no estamos en comunión con Él. Porque no leemos su palabra, porque no vemos, como nos dijo Corintios capítulo 10, no vemos que el Antiguo Testamento, por ejemplo, es para nosotros, ¿qué? Ejemplo, advertencia, ¿sí? Por ejemplo, hoy también vamos a ver otro tipo de ejemplo, otro tipo de advertencia en la predicación, ¿sí? Hoy lo vamos a ver. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos tomado del texto bíblico para poderlo aplicar en mi vida, para poder yo entender cómo es Dios? ¿Sí? Algo, y otra vez lo repito, aprendamos que el amor de Dios siempre se mantiene igual. Quienes cambiamos somos nosotros, pero Dios es siempre igual. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar.